Estamos a épocas de terror y eso significa que el miedo abunda. Nah, no es cierto. La mayoría espera el Día de los Muertos porque nos dan pan gratis. Qué rico ese tipo de pan, ¿eh? ¿En qué estaba? Ah, sí. En este video estaré resumiendo un videojuego muy tétrico. Así es, Dead Seed. Comenzamos siendo Caleb, un niño atrapado en el asiento de atrás mientras sus padres están en la guerra civil. O sea, se están peleando. Y su único escape es un Nintendo DS con soporte a juegos de la Game Boy Advance. ¡Qué belleza de consola! Lástima que yo era pobre y no me alcanzaba. Escena 1. El viaje de la locura. Todo comienza como una historia triste, disfrazada del juego. Un niño llamado Caleb atrapado en medio del infierno cotidiano, que es ver a sus padres destruirse a gritos. El demonio de las dos cabezas que se asoma por la ventana no es otra cosa que el reflejo de esa violencia. La figura monstruosa que su mente crea para darle forma al caos. Caleb no huye del mal, huye de su casa. Del sonido de los platos rotos, de las palabras que cortan más que los golpes. Toma el coche en un impulso desesperado, creyendo que puede escapar de todo, que puede encontrar esa mítica cueva de la felicidad que el juego le promete como si fuera un paraíso secreto. Pero la vida no tenía botón de pausa, ni checkpoints, y el camino termina en un brutal accidente que lo deja solo, atrapado entre los restos de su propia hundida. Los días pasan y el hambre se convierte en su peor enemigo. El cuerpo se rinde mientras la mente empieza a descomponerse, igual que la carne. La desesperación lo lleva a cruzar una línea de la que ya no hay retorno. Devora a sus padres para sobrevivir, un acto que el juego te presenta como parte de su descenso. Pero en realidad es la metáfora más oscura de lo que significa el trauma infantil. Comerse a quienes te dañaron, absorber su culpa, su dolor, hasta volverte una extensión de ellos. Todo para no morir solo. La locura se mezcla con la realidad, hasta que ya no sabes si Caleb sigue vivo o si solo camina en un limbo creado por su cabeza, buscando en cada rincón esa cueva que tal vez nunca existió. Cuando por fin llega a la entrada, lo recibe una anciana, su abuela, la figura que representa la última chispa de amor que recuerda. Pero ese encuentro no es consuelo, es el cierre del círculo. Caleb cae al suelo, exhausto, roto. El niño muere sin gloria ni redención. Y el juego termina, aunque la sensación que deja no es de final, sino de ciclo, como si todo se repitiera una y otra vez dentro de su mente. Una simulación construida por el dolor, para que nunca deje de sufrir. Una trampa emocional tan perfecta que te hace dudar de todo, incluso de si lo que viste fue un juego, un sueño o una confesión escondida en código. Y aquí es donde todo se pone bien torcido. Mis cielos. Porque resulta que lo de la cueva no era ningún paraíso, era más bien la representación de la muerte misma. El último truco del cerebro de Caleb le arma para hacerlo creer que va a encontrar paz, pero lo que encuentra es el eco de su propia culpa. Los gritos de sus padres mezclados con el sonido del choque repitiéndose una y otra vez, como si el universo le dijera: te pasaste de lanza. El juego te lanza flashes, voces distorsionados, el rostro de la abuela que camina entre ternura y monstruo. Y tú ya no sabes si estás viendo una historia o si estás dentro de la mente del pobre Caleb derritiéndose. Y lo más cabrón es que cuando crees que ya se acabó, el juego te lanza un último mensaje. Algo así como que el ciclo continúa. Y te das cuenta que todo esto puede estar repitiéndose una y otra vez. Que Caleb nunca sale. Que su castigo es revivir su propio infierno. Ver a sus padres chocar, comérselos y morir eternamente, como si su trauma fuera un videojuego bugueado sin fin. Ahí entiendes que la teoría de la disociación era solo una fachada, porque no es que Caleb esté loco, es que su mente quedó atrapada en su peor recuerdo, y nosotros, los jugadores, somos testigos de cómo se rompe una vida, píxel por píxel, hasta que ya no queda ni el niño ni el jugador, solo una pantalla en negro que no sabe si te está mirando o esperando que empiece de nuevo. Escena 2. Aquí las cosas se van al carajo, porque ya no sabes si sigues jugando o si el juego te está jugando a ti. Cada vez que Caleb toma un objeto del RPG, aparece uno real, como si el coche fuera una impresora del infierno. El martillo gotea óxido, el conejo parece mirarte con desprecio, y las trampas chirrían solas cuando el monstruo se acerca.
El aire se llena de un zumbido raro, como si algo estuviera vibrando detrás del sonido del motor. Y de repente, los gritos de los papás se mezclan con los ruidos del exterior. No sabes si pelean afuera o adentro del coche. Todo se deforma, las luces parpadean y la voz del príncipe Harold se mete directo al cerebro, repitiendo frases que se sienten más como órdenes que consejos. Caleb empieza a temblar. Sus manos no saben si jugar o sobrevivir. Cada botón que presiona en la consola cambia algo en el mundo real. Es como si el juego estuviera alimentando su miedo. Mientras más pánico siente, más real se vuelve el infierno que lo rodea. El parabrisas empieza a gritarse. Hay algo arrastrándose por el techo, y cada golpe suena como un recordatorio de que no hay escapatoria. Las puertas se traban, el coche se vuelve un ataúd con ruedas. El monstruo afuera solo es una excusa. El verdadero enemigo está en la voz que le dice que use el martillo, que se defienda de sus padres, que la culpa no es suya, pero la voz no busca salvarlo, busca romperlo. El príncipe Harold sonríe desde la pantalla mientras el niño pierde la noción de lo que es real, y en ese punto Caleb ya no es jugador, es parte del juego, parte de una pesadilla que no tiene pausa ni botón de salida, solo el eco de sus respiraciones y el ruido del metal cediendo ante algo que ya no pertenece en este mundo. Y justo ahí, cuando crece Caleb ya tocó fondo, el juego decide subirle el trauma en 4K. El príncipe Harold empieza a decirle cosas que solo sus papás sabrían, frases que escuchaba cuando peleaban, palabras que duelen más que los golpes, y el niño no se da cuenta de que el juego lo está espiando desde siempre, que sabe lo que pasó, que está usando su dolor como combustible para mantener viva la maldición. El coche vibra, el tablero parpadea, y la consola ya no parece una máquina, parece un corazón latiendo con furia, como si se alimentara de la desesperación. El martillo brilla, pero ya no parece una herramienta, sino una extensión de su ira. El monstruo afuera empieza a deformarse, su sombra se mezcla con la de su madre, su padre, el príncipe. Todo en uno, como una masa de culpa y miedo que empuja las ventanas del coche. Caleb grita, no sabe si pegarle o rezar, si seguir el juego o tirarlo por la ventana, pero el juego no lo deja. Las teclas se hunden solas, la pantalla muestra su rostro llorando, jadeando, pidiendo ayuda que nunca llega, y cuando finalmente se atreve a mirar atrás, el asiento está vacío, el conejo está en su regazo, moviendo la cabeza, y una frase aparece en la pantalla escrita en rojo como si estuviera tallado con uñas, diciendo que el juego ha terminado, pero no para él, porque el príncipe Harold siempre gana. Y cada jugador nuevo solo es otro niño más atrapado en su propio coche del infierno. Escena 3, final 1. El camino final es un descenso directo de la locura. El coche se queda sin gasolina, sin luz, sin esperanza, y Caleb apenas respira con la piel pálida y los ojos vacíos como si ya no quedara nada de él, solo el eco de la mente rota. Harold le habla desde la consola con esa voz calmada pero retorcida, como un amigo imaginario que se volvió demonio. Le dice que la libertad solo llega cuando suelta todo, cuando se deshace de la carne. Y el niño, perdido entre la culpa y el hambre, no entiende que lo que está a punto de hacer es su condena final, porque el juego lo ha llevado a confundir supervivencia con redención y amor con sacrificio. En medio del silencio, solo se escuchan los crujidos, la respiración agitada y las luces del tablero parpadeando en rojo, como si la consola disfrutara del espectáculo. Cuando todo termina, Caleb ya no es Caleb. Es una sombra, un cascarón. Camina fuera del coche con pasos torpes, siguiendo una voz que ya no distingue si viene del juego o de su cabeza. La cueva frente a él parece brillar como si lo invitara a descansar. Adentro, una figura anciana lo recibe, lo acaricia y le promete paz, pero la cámara muestra que la cueva está llena de restos de huesos de otros jugadores que siguieron la misma voz. Harold sonríe desde la consola apagada, su luz titila como un ojo que no deja de mirar, y el coche, cubierto de polvo y sangre, queda en silencio, esperando al siguiente jugador que quería probar su suerte con la cueva de la felicidad.
Y ahí va el Caleb, caminando como todo un zombie, con la mirada perdida, siguiendo esa vocecita como si de verdad fuera su guía espiritual, cuando en realidad es Harold, el pinche demonio en forma de consola que lo trae comiendo de la mano. La cueva brilla, parece salida de un sueño bonito, con luces suaves y ecos lejanos que te hacen pensar que todo valió la pena. Pero no, mi compa, eso no es el paraíso. Es el hoyo más profundo del infierno digital. Adentro hay huesos, juguetes rotos, pedazos de tela, restos de los que también jugaron antes y siguieron esa voz, que prometía felicidad, pero solo daba muerte y locura. El juego termina, pero el horror no. Harold susurra, ganaste, mientras la pantalla se apaga y el coche queda quieto, solito, con el eco del viento colocándose entre las ventanas rotas. Afuera de la carretera se extiende infinita, vacía y silenciosa, como si el mundo hubiera desaparecido. En el radio suena ese zumbido raro, como si el juego siguiera corriendo, aunque nadie lo esté jugando. Es la típica historia que te deja con la mente hecha polvo y la duda metida en la cabeza, preguntándote si la consola que tienes en la casa también podría hablarte algún día y ofrecerte la entrada a tu propia cueva de la felicidad. Escena 4. Final 2. Modo difícil. Aquí es donde el juego se pone más enfermo, más denso, más jodido, porque en el modo difícil no hay amor, no hay redención, solo la verdad desnuda y sangrienta. La voz que nos hablaba todo el tiempo, esa que parecía una guía, un amigo o incluso un dios, resulta ser una maldita entidad que se alimenta del dolor de los niños rotos. Harold no existe, solo fue una máscara digital creada para meterse en la mente de Caleb y hacerlo destruir todo lo que amaba. El coche, la cueva, el juego, todo era un escenario diseñado para romperlo desde adentro y dejar que su oscuridad tomara forma. Y el colmo es cuando la entidad se revela. Tiene la cara de Caleb, pero más pálida, con ojos vacíos y una sonrisa que no parece humana. Esa cosa le dice que siempre estuvo dentro de él, esperando el momento en el que se rindiera, y que ahora son uno solo. El coche desaparece, el mundo se disuelve, como si nunca hubiera existido, y solo queda esa versión corrupta de Caleb, caminando hacia la cueva mientras la pantalla se distorsiona. Es el final donde entiendes que no había monstruos afuera. Los monstruos estaban en su cabeza, en su infancia rota, en todo lo que el juego manipuló. Y tú como el jugador te quedas con esa sensación horrible de que cada decisión lo hundió más, que en vez de salvarlo lo empujaste directo a los brazos de su propia oscuridad. Y aquí es donde el juego te rompe, literal, porque ya no estás jugando para ganar, estás jugando para entender. Y cada segundo te das cuenta de que todo lo que hiciste fue una trampa. Las peleas, los sustos, las decisiones, todo era una simulación que la entidad usaba para alimentarse. Te das cuenta de que el coche era su mente, las ventanas sus recuerdos, las puertas sus miedos. Y tú estabas ahí, abriéndolos, uno por uno, hasta dejarlo completamente expuesto. El príncipe Harold nunca quiso ayudar. Solo quería convertirlo en un nuevo huésped, y lo logró. El niño ya no existe, solo queda el eco de su voz mezclado con la del monstruo. El juego termina con una escena que parece infinita, un bucle donde Caleb, o lo que queda de él, repite la misma ruta, el mismo viaje, la misma cueva. Pero esta vez no hay padres, no hay pelea, solo el sonido de la consola encendiéndose una y otra vez. Es el ciclo del trauma repitiéndose, disfrazado de videojuegos. Y ahí entiendes el mensaje final, que el verdadero infierno no está en las criaturas o los sustos, sino en lo que la mente hace cuando no puede soportar el dolor. Es el final que te deja mirando la pantalla con cara de ¿qué carajos acabo de jugar? Mientras el sonido de Harold se oye bajito diciendo reiniciando partida. Y así, mis chamacos con síndrome de Down, termina esta pesadilla llamado The Dead Seed, un juego que no solo te saca un susto, te saca el alma entera y la deja colgando del retrovisor. No mames, no sé hablar, XD. No es un título de terror normal, es una experiencia que te mete en el asiento trasero del trauma, te amarra con el cinturón del dolor y te lleva directo a chocar con tus emociones más jodidas. Aquí no hay monstruos que puedas matar, solo recuerdos que se repiten hasta romperte la cabeza. El coche no es un vehículo,
Es una tumba con ruedas y cada curva del camino es la parte de la mente de Caleb demorándose. Che juego no quiere que ganes, quiere que entiendas, quiere que sientas esa impotencia de un niño atrapado entre el amor y el horror. Cada grito, cada ruido de la oscuridad, cada instrucción de Harold es una puñalada más en la inocencia. Al final, solo hay resignación. The Dead Seed es uno de esos juegos que terminas y te quedas viendo la pantalla en negro, sin música, sin créditos, solo tú y tu cabeza haciendo eco y sintiendo ese vacío irreparable cuando ella te abandonó. En fin. Y con eso, mis chavos, cerramos este viaje al infierno sobre 4 ruedas. Nos vemos en el próximo resumen, donde espero que no haya que comerse a nadie ni hablar de demonios digitales. Denle like, compartan y recuerden, los traumas no se esconden, se enfrentan. Y si no puedes con ellos, mejor apaga la consola y toca pasto, hijo de perra.